Estamos en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia. San Juan de Letrán es considerada la iglesia madre de todas las iglesias, la basílica de todas las basílicas, donde se encuentra la silla de Pedro. En la fachada de la iglesia están escritas las palabras latinas Omni Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, que significa madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. En la Roma del primer siglo, conocido como el Palacio de Letrán, el emperador romano Nerón confiscó esta propiedad de Letrán y al principio del siglo IV quedó bajo el control de Constantino el Grande. Cuando Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano Occidental, milagrosamente vivió una conversión tras recibir la señal de Dios, la cruz. Con este signo vencerás. Y así como un San Pablo que perseguía y mataba a cristianos, así se convirtió al catolicismo. Y Constantino acabó con la persecución de la religión, prestando especial atención y apoyando a los seguidores de Jesucristo. En el año 312, el Palacio de Letrán, el Papa Melquíades, también conocido como Militades, se convirtió en la sede de los papas durante los siguientes 1000 años. Hacia el año 324, a petición de Constantino, o quizá por insistencia suya, fue dedicada al Santísimo Salvador por el Papa San Silvestro. La basílica se volvió a dedicar 2 veces, primero en el siglo X a San Juan Bautista y nuevamente en el siglo XII a San Juan Evangelista. El nombre oficial de esta iglesia es Archibasílica del Santísimo Salvador y de los santos Juan el Bautista y el Evangelista en Letrán. Es más conocida como San Juan de Letrán. Se le llama Basílica del Divino Salvador porque, cuando fue nuevamente consagrada en el año 787, una imagen del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de este hecho milagroso se le puso ese nuevo nombre. La basílica fue la residencia de los pontífices y allí se celebraron 5 concilios. La construcción de la Basílica de Letrán no solo proporcionó a los cristianos de Roma un lugar excepcional para el culto, sino que en términos arquitectónicos igualó o superó a cualquiera de los monumentos de los dioses paganos que se habían erigido anteriormente. Este fue un periodo significativo no solo en Roma, sino también en la historia del mundo y del cristianismo. El historiador temprano Eusebio de Cesarea, en el año 263, escribió: en las ciudades se hacían fiestas de consagración, se consagraban nuevas capillas, se reunían obispos, se reunían extranjeros, se manifestaba el amor recíproco de hombre a hombre. Se unían en perfecta armonía los miembros del cuerpo de Cristo. Del libro Historia de la Iglesia, capítulo 3. La Basílica de San Juan de Letrán es la más antigua de todo el mundo. Incluso supera a la Basílica de San Pedro. De entre todas las iglesias del Vaticano, la Basílica de San Juan de Letrán se distingue por estar dividida en 5 naves, cada una con más de 100 metros de largo. El barroco es el estilo que se impone en el interior, gracias sobre todo al trabajo de Francesco Borromini, quien fue el encargado de transformarla en el siglo XVII. Del decorado anterior a su trabajo han perdurado hasta nuestros días el ciborio gótico, el suelo cosmatesco y el cielo raso de casetones de la nave central. De la misma forma también se conservan los mosaicos del ábside de la época medieval que simbolizan el agua necesaria en el sacramento del bautismo, aunque dichos mosaicos también debieron ser restaurados.
Desde principios del siglo XIII se encuentran en la imponente nave principal las enormes estatuas de los 12 apóstoles, cada una de ellas enmarcada en nichos de mármol color verde que a su vez se encajan en sus respectivos pilares. Algunos de los pasajes del Antiguo Testamento se encuentran representados sobre los nichos de los apóstoles, mientras que entre las ventanas dentro de marcos ovalados se puede observar la representación de varios profetas. No solo alberga obras de arte, sino también tiene una gran cantidad de reliquias religiosas icónicas. Estas reliquias son histórica y espiritualmente importantes para la fe cristiana y marcan momentos esenciales. Se encuentra la mesa de madera de la Última Cena, que sería el altar del Santísimo Sacramento donde Jesucristo enseñó a los apóstoles la transubstanciación. Se encuentra parte de una mesa de madera que en gran medida es la misma mesa en la que se sentaron Jesús y sus discípulos durante la Última Cena. Marca una de las escenas bíblicas más importantes y es el símbolo preciado de la Eucaristía. La tumba del Papa Martín V, con una bellísima losa de bronce atribuida al gran Donatello. Martín V es un papa importante en la historia de la ciudad. Él fue quien regresó a Roma, poniendo fin al largo exilio de los papas en Aviñón y dando comienzo así al Renacimiento romano. Los portones de ingreso proceden de la antigua Roma. Son las puertas originales que había en la curia del Senado en el Foro Romano. El ciborio del siglo XIV es una de las pocas huellas que dejaron en Roma los papas franceses de Aviñón. El fresco de Giotto se le llama fresco del Jubileo, porque representa a Bonifacio VIII, proclamando el primer jubileo de la historia en el año 1300. También encontramos el claustro cosmatesco, una obra exquisita realizada por el célebre familia Basaleto en el siglo XIII. La elegante capilla Corsini, obra de Alessandro Galilei, el mismo arquitecto que diseñó la fachada principal. El mosaico del ábside es un calco realizado en el siglo XIX del valioso mosaico original, destruido para retrasar varios metros del ábside. Bajo el altar mayor está enterrado el Papa Martín V, bajo cuyo pontificado se abrió por primera vez la Puerta Santa en esta basílica. El ara de este altar es una losa que, según la tradición, es la misma que usaban San Pedro y los primeros papas al celebrar la misa. Sobre el altar hay un baldaquino con un relicario en el que se conservan las cabezas de San Pedro y San Pablo. En el fondo del ábside está la cátedra, el trono episcopal del obispo de Roma, hecho de mármol y mosaico. Actualmente el Papa celebra ciertas ceremonias litúrgicas en este lugar. Por ejemplo, la misa de la Cena del Jueves Santo y la Santa Misa que se ofrece en la fiesta del Corpus Christi. Esta última tiene lugar en el atrio a partir del cual parte la procesión eucarística. El 7 de mayo del año 2005, el Papa Benedicto XVI, en la misa de toma de posesión de su cátedra en San Juan de Letrán, dijo: el Espíritu no añade nada diverso o nada nuevo a Cristo. No existe, como dicen algunos, ninguna revelación neumática junto a la de Cristo. Ningún segundo nivel de revelación. No, recibirá de lo mío, dice Cristo en el Evangelio. Y del mismo modo que Cristo dice solo lo que oye y recibe del Padre, así el Espíritu Santo es intérprete de Cristo. Recibirá de lo mío.
La cátedra de Pedro obliga a quienes son sus titulares a decir, como ya hizo San Pedro en su momento de crisis a los discípulos cuando muchos querían irse: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquel que se sienta en la cátedra de Pedro debe recordar las palabras que el Señor dijo a Simón Pedro en la hora de la última cena. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Aquel que es titular del ministerio petrino debe tener conciencia de que es un hombre frágil y débil. Como son frágiles y débiles sus fuerzas y necesita constantemente purificación y conversión, pero debe tener también conciencia de que del Señor le viene la fuerza para confirmar a sus hermanos en la fe y mantenerlos unidos en la confesión de Cristo crucificado y resucitado. El obispo de Roma se sienta en su cátedra para dar testimonio de Cristo. Así, la cátedra es el símbolo de las potestas docendi, la potestad de enseñar, parte esencial del mandato de atar y desatar conferido por el Señor a San Pedro, y después de él a los 12. En la Iglesia, la Sagrada Escritura, cuya comprensión crece bajo la inspiración del Espíritu Santo, y el ministerio de la interpretación auténtica conferido a los apóstoles, se pertenece uno al otro de modo indisoluble. Leyendo unos extractos de esta homilía, sabemos que el magisterio está al servicio de la transmisión del mensaje de Jesucristo. Por consiguiente, carece de toda autoridad para proponer algo que modifique este mensaje. En términos, el magisterio no está por encima ni de la Biblia ni de la tradición, sino que está a su servicio como garante de la conservación inalterada del depósito y de su correcta interpretación, siempre coherente consigo misma y jamás contradictoria ni caleidoscópica. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. De tal modo que la Iglesia, en cuanto transmisora fiel de su mensaje, es columna y fundamento de la verdad. En Veritatis Splendor, San Juan Pablo II reitera el mismo concepto citando una declaración de Pablo VI. Cito: se debe evitar el inducir a los fieles a que piensen diferentemente, como si después del concilio ya estuvieran permitidos algunos comportamientos que precedentemente la Iglesia había declarado intrínsecamente malos. Quien no ve que de ello se deriva una deplorable relativismo moral, que llevaría fácilmente a discutir todo el patrimonio de la doctrina de la Iglesia. Solamente Dios es infalible absolutamente, porque solamente Él es la verdad absoluta, que no puede engañar ni engañarse. ¿No es esta la misma infalibilidad con la que cuenta el Papa, jefe y pastor supremo de la Iglesia? La infalibilidad del Papa es participada y relativa, es decir, que Dios, para mantener en su Iglesia la unidad y la pureza de la fe, reviste al Papa con su verdad y le hace intérprete verdadero de su Evangelio, preservándolo divinamente de error cuando habla a toda la Iglesia. Algunos han pensado que por el privilegio de la infalibilidad se quiere significar una cualidad inherente a la persona, en virtud de la cual puede ésta, como inspirada en cualquier tiempo y acerca de cualquier asunto, declarar la verdad. La infalibilidad no es una cualidad inherente a la persona, sino una asistencia adjunta a su oficio. Es simplemente una asistencia del Espíritu Santo de la verdad, por quien fue revelado el cristianismo, mediante la cual la cabeza de la Iglesia es capaz de conservar el depósito de la revelación y declara fielmente a todas las edades. El Papa solamente es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, como supremo maestro de la Iglesia universal. No es pues infalible cuando habla como teólogo privado o como escritor. En este caso, lo que enseña no tiene otro valor
que el que le da su cultura personal. También es infalible cuando define, esto es, cuando da una decisión final. Cuando trata de asuntos de fe o de moral, es decir, en todo lo concerniente a la revelación. Cuando manifiesta explícitamente su intención de obligar a la Iglesia Universal a admitir como revelada la verdad definitiva. Estas 4 circunstancias deben concurrir en toda definición pontificia para que ésta sea infalible. El Papa no puede crear doctrinas nuevas. A los sucesores de Pedro no ha sido prometido el Espíritu Santo para que, según su revelación, publicasen una nueva doctrina, sino que, con su asistencia, guardasen santamente y expusiesen con fidelidad las revelaciones transmitidas por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. El don de la infalibilidad no hace al Papa impecable. La infalibilidad no tiene nada que ver con el carácter moral del Papa, quien puede pecar como cualquier otro fiel. Y esta obligación a usar los mismos medios divinos de salvación, el sacramento de la penitencia. Es decir, el Papa, así como nosotros, también se confiesa. No hay, pues, conexión necesaria entre la idea impecabilidad, que quiere decir inmunidad de pecado en guardar la ley moral, y la idea de la infalibilidad, que significa exención de error en enseñar a la Iglesia la doctrina de Jesucristo. Y en esto la obediencia sabemos que tiene un límite, porque para obedecer es necesario que no se desobedezca a Dios. Es decir, para que haya una legítima obediencia, yo no puedo cometer pecado. Errar voluntariamente por obedecer al superior va contra la conciencia, contra la ley natural y divina. Y decir que es lícito obedecer a los superiores contra la ley de Dios es la herejía de los fariseos. Jesús llamó a los fariseos guías ciegos. Obedecer a los superiores en contra de la ley de Dios es convertir a los fieles, no en un ejército de cadáveres obedientes, sino en un amplio territorio de sepulcros blanqueados habitados por muertos al espíritu. Porque Dios nos ha dado la razón y el entendimiento para distinguir el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar y combatir. El Papa es el único que puede reclamar para sí la infalibilidad ex cátedra. Pero fíjense bien, esa infalibilidad es cuando fija la doctrina ex cátedra, es decir, cuando define solemnemente verdades de fe y costumbres. Concluye Santo Tomás. El hombre está sujeto a Dios de modo absoluto, en todas las cosas internas y externas. Por eso está obligado a obedecerle en todo. Por el contrario, los súbditos no están sujetos a sus superiores en todo, sino solo en algunas cosas determinadas. Así pues, pueden distinguirse 3 clases de obediencia. La primera, suficiente para salvarse, está en obedecer lo que es obligatorio. La segunda, perfecta, obedece en todo lo que es lícito. Y la tercera, desordenada, obedece incluso en lo ilícito. Esto significa que la obediencia no es ciega ni incondicional, sino que tiene sus límites. En caso de pecado, no solo mortal, sino venial, no tendremos el derecho, sino el deber de desobedecer. Tan pronto como el orden de la razón contradice la vida eterna, y a la autoridad de Dios está permitido desobedecer a las personas para obedecer a Dios. Palabras del Papa León XIII. San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, señaló lo siguiente: así como es lícito resistir al pontífice que agrede el cuerpo, así también es lícito resistir al que agrede a las almas, o que perturba el orden civil, o sobre todo, aquel que tratase de destruir a la Iglesia. Es lícito resistirle, no haciendo lo que él manda e impidiendo la ejecución de su voluntad. Pues
Estamos encantadas, ha sido providencial, pero han sido tantos regalos que Dios nos ha venido dando en este peregrinaje que es que me duele la cara de estar sonriendo todo el día. Ahora vamos a seguir. Primero necesitamos comer, ya son como las... ¿qué? Son como las 4 o 5 de la tarde, no hemos comido nada. Así que vamos a continuar y... luego vamos a la Escalera Santa. Si Dios quiere, porque llevamos desde ayer caminando hacia allá y nos encontramos una iglesia, otra iglesia y bueno, el camino se va haciendo cada vez más hermoso porque uno propone y Dios dispone. Justo la Escalera Santa está frente a San Juan de Letrán. Ya no nos vamos, ¿sí? Veremos después. Mientras más ayunamos, mejor, ¿no? Sí, mejor. Y además vamos a subirla como debe de ser. ¡De rodillas!